programación funcional, este paradigma en Python, se basa justamente en el uso de funciones como las que ya hemos visto, ¿no? Vamos a ver que una función anónima, o también conocidas como funciones lambda, son funciones que no tienen nombre asociado. Veíamos la clase previa que decíamos que en resumen, una función era un bloque de código que tenía asociado un nombre, y este nombre lo podemos estar usando a lo largo de todo el código. En el caso de las funciones lambda, nosotros no tenemos ningún nombre asociado a esa función. La estructura que manejan este tipo de funciones es esta. Tenemos que poner la palabra lambda, después poner los parámetros, en este caso en las funciones normales eran los que iban entre paréntesis, y luego dos puntos, y en el mismo renglón, sin necesidad de hacer un salto de línea ni la indentación, la expresión. ¿Cuál es la ventaja de usar este tipo de funciones? La ventaja es que este tipo de funciones se pueden de alguna manera definir y usar al mismo tiempo. Es decir, no es como las otras. En este tipo de funciones, nosotros mientras vamos ejecutando el código y si por alguna razón tal vez necesitamos usar alguna función que tal vez por decir nos eleve un número al cuadrado o nos haga la suma de dos números o una cosa así, no tenemos que definirla al inicio del código ni en ningún otro momento, sino que en ese mismo momento donde la vamos a ocupar, podemos hacer uso de una función lambda para definir esa función. Esa es como la gran ventaja. Vamos a iniciar para refrescar un poco las ideas de la clase de funciones, cómo era que se definían las funciones anteriores. Esto para ver el contraste con las funciones lambda. Entonces decíamos que con las funciones normales lo que teníamos que poner era la palabra def, después un nombre para nuestra función. En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer la suma de dos números, entonces mi función se va a llamar suma, después poner los paréntesis y adentro podía yo poner algunos parámetros. En este caso, por ejemplo, yo puedo definir un parámetro A y un parámetro B que van a significar dos números, justamente los números que quiero sumar, ¿no? Después dos puntos, la indentación y adentro va el bloque de código. En este caso, por ejemplo, yo quiero que se imprima en la pantalla la suma de A más el número B. Y listo, ¿no? Así ya esto define mi función. Y si la quería usar, pues simplemente tenía que acceder a su nombre y poner argumentos a estos parámetros, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo usar el número 2 y el número 8.9. Y entonces veamos que si lo ejecutamos, pues lo que nos devuelve justamente es lo que está definido en el bloque de código de la función, ¿no? Que es esta instrucción. Imprimir los dos argumentos que en este caso yo le pasé. Y al sumarlos, pues la suma da 10.9, ¿no? Entonces, eso es como lo definíamos en la clase previa, una función normal. Y eso es lo que estuvimos viendo, varias partes de cómo se podía manipular este tipo de datos, ¿no? Y luego vamos a ver ahora cómo es el contraste con las funciones lambda o funciones anónimas. Entonces, supongamos que ahora yo, por decir, quiero calcular el área de un rectángulo, ¿no? Entonces voy a llamar a una variable que se llame área, que justamente va a guardar ese dato. Y aquí es donde voy a usar una lambda function, ¿no? Y la manera en que lo voy a hacer, pues es primero poniendo la palabra clave lambda. Después voy a poner mis dos parámetros. En este caso, por ejemplo, la diferencia con las funciones de arriba es que directamente me paso a los parámetros. No tengo que definir ningún nombre, justamente por eso es que se llaman anónimas. Y tampoco tengo que definir paréntesis. En este caso tengo que poner los parámetros directos. Y por decir algo, puedo llamar un parámetro que se llame base y otro altura. Luego dos puntos, eso sí se conserva con la notación de la función de arriba. Y inmediatamente después tengo que poner la expresión que va a usar mi lambda function. Entonces, en este caso, yo quiero que se imprima justamente la fórmula para calcular el área de un rectángulo, ¿no? Que es base por altura. Entonces, en este caso, voy a poner base por altura. Y en este caso, así tal cual, ya está definida mi función lambda, sin necesidad de ningún otro dato más, ninguna otra cosa más. Así ya tal cual, esto es una función lambda o una función anónima. En este caso, por ejemplo, esta es su definición, pero a la vez esta es su ejecución, en el sentido de que, por ejemplo, ya aquí nada más es poner área, entonces puedo poner, por ejemplo, 4 y 5. Y cuando ejecuto, pues lo que me da es el resultado de 20, ¿no? Que es la multiplicación de 4 por 5 igual a 20. Entonces, es el contraste de una función anónima o una función normal, pero únicamente es para ver el contraste. En este caso, por ejemplo, yo estoy definiendo una función lambda en una sola línea de código, mientras aquí la defino en dos, e incluso esta función, por ejemplo, así como la tenemos, se puede extender muchísimas más líneas de código, ¿no? Esa es como la diferencia entre una función anónima y una función normal, que la función anónima pues es como un poquito más chiquita, más rápida, más simple y sin tanto código como puede ser una función más estructurada.